Ahí estamos grabando. Bueno, como habíamos dicho, esperen que vamos a cerrar las clases que estábamos viendo. Listo. Vamos a borrar todo. Vamos a ir a Java. Está el servidor, perfecto. Bueno, vamos a crear Dynamic Web Project. Hoy tenemos que es 04. Profe, creo que no está compartiendo la pantalla. ¿No está viendo la pantalla? Perdón. Bueno, vamos a probar que ande nos crea un JSP de base. Vamos a ver si lo podemos correr. A ver si anda. Tendría que hablar. Sí, perfecto. Hoy lo cargo rápido. Bueno, dijimos que hoy íbamos a ver la parte de formularios. ¿Está bien? Pero para ver formularios, ya que estamos, vamos a empezar con JSP. Sí, JSP no es nada más que un HTML con código Java incluido. ¿Está bien? Que cuando lo ejecutamos se corre en el servidor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se transforma en el servidor en un servlet, lisa y llanamente. Hoy lo que vamos a hacer es una comunicación entre archivos, ¿sí? Entre JSP y JSP. Para ver cómo funciona esto del formulario, porque ¿para qué vamos a ver un formulario si no tiene funcionalidad? O sea, la idea es darle funcionalidad al formulario. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de armar, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo, un formulario en HTML. Lo que nos faltaba ver eran los comandos de formulario, vamos a ver algunos nomás, solamente los botones, ¿sí? Campo de texto, un campo de password, y nos vamos a pasar los datos entre dos JSP. Lo primero que vamos a hacer es muy sencillo, es el uso del HTML. Y ya que estamos, vamos a empezar con algo de JSP. Acuérdense que JSP es un archivo HTML con código Java. Yo acá lo que estoy viendo es solamente código HTML. Si yo quisiera introducir un código Java, ¿sí? Lo que yo voy a necesitar es utilizar un scriptlet que empieza con un ángulo, 1%, y cierra con un ángulo y 1%. ¿Está bien? Entonces esto lo que vamos a hacer es un formulario. Esto es HTML básico, más HTML1, donde pone el tamaño del texto, lo pone con el valor H1, H2, H3, lo podemos cambiar si quieren. O sea, vamos a usar acá un pedalín center, y vamos a usar un tipo de fuente, como habíamos visto la vez pasada. Y vamos a colocar al formulario dentro de, palabra formulario dentro de font para que lo pueda hacer. Y esto, vamos a cerrar acá el párrafo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener un texto que va a decir formulario, o sea, si esto yo lo quiero ver, acuérdense que como todo HTML, si lo guardo y acá lo tendría que volver a actualizar para que se vuelva a correr en el servidor. ¿Sí? ¿Ven? Formulario. Tardó, ¿por qué? Porque el servidor lo tuvo que convertir en un servlet y me lo tuvo que mostrar. Bien, nosotros ya estamos trabajando en servidor, eso está en lo bueno. Por eso es que tengo que tener el servidor funcionando. ¿Sí? El servidor web funcionando. Contenedor. Bueno, formulario. Vamos a empezar con la tabla. ¿Por qué voy a armar una tabla? Porque tengo que poner cosas lado a lado. Eso desgraciadamente no nos salvamos. ¿Sí? O sea, para empezar, vamos a ponerle un border 1 para poder analizar dónde estamos trabajando. Y la vamos a alinear al centro, eso sí.
y le vamos a poner un color de fondo. Ya dijimos que se lo iba a poner en inglés para no hacer tanto problema y andar buscando los colores, ¿sí? Y vamos a trabajar con 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, vamos a tener TR, TD, y vamos a incorporar otro TD, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros vamos a poner es el usuario, ¿sí? Si le queremos alinear al centro, acuérdense que es, si le quisiera poner tipo de fuente, le pongo el tipo de fuente que quiero, ¿sí? Si yo no hubiera cerrado el font acá, podría venir acá y hacer así. Ponemos un 2 acá, perdón, dije 2 y puse 1. Y acá le ponemos barra font, porque no me lo va a tomar, ahí está. Tenemos font, barra font, usuario, perfecto. Entonces ahora lo que yo quiero es colocar también como alineación centro. Yo lo que quiero es poner un cuadro de texto para ingresar el dato. Entonces, acá lo que vamos a hacer es colocar un input, type text. Y le vamos a poner el nombre que va a tener. Y además le vamos a poner un tamaño. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahí? Vamos a mirarlo. Lo guardamos, lo volvemos a ejecutar. ¿Está bien? Entonces acá lo que me está permitiendo es bien, si le pusiera requerido, acá no me lo va a tomar porque este navegador no es compatible HTML5. Si le pongo requerido y estoy trabajando en algún navegador, acuérdense que esto mismo, si ustedes tienen corriendo el servidor, lo podrían estar viendo en el navegador, de esta manera. ¿Sí? Vamos a volver a... Entonces, ahora vamos a volver a copiar para hacer la contraseña. Esperen que vamos para acá. Align Center. Acá vamos a ponerle contraseña. Acá no hay problema porque es lo que nosotros mostramos, pero traten de no usar ñes o caracteres raros dentro de Eclipse porque por ahí no se los quiere tomar. Acuérdense. Bueno, types, el que vamos a usar es password. Y acá le vamos a poner pass. Acuérdense, entonces acá lo que estamos haciendo es, para que aparezca, va a tardar un cachito hasta que lo ejecuta, la contraseña. La diferencia que tiene es que al ser pass, ¿ok? Bien, ahora vamos a poner los botones. Vamos a usar el mismo. Y acá vamos a sacar el font. Y de acá vamos a sacar el input. Perfecto. Entonces, entre TD y TD, vamos a usar, entonces, el botón. Bien. Vamos a hacer dos botones. Vamos a hacer el botón reset. Y acá lo que vamos a hacer es darle un poquito de forma. Si no van a quedar los botones diferentes y eso no me gusta. Entonces vamos a hacerle un style. Comillas. Y bueno, acá le vamos a poner width.
era 2 puntos. Ponerle coma. Ok. 2 puntos, le vamos a poner 35. Y acá me está olvidando 2px. Si no le pones px no va a dar bola. Y bueno, entre botón y botón, lo que quiero que haga. Limpiar. ¿Sí? Pero acá me está faltando algo, ¿eh? Todo esto no va a funcionar, ¿eh? Paren. TD. Bien. Y acá la diferencia es que en vez de ser reset, sería submit. Y donde dice limpiar, enviar. Bueno, todo muy lindo. Todo va. Sí, pero esto no está funcionando y hay algo que no me está funcionando. Está bien escrito. Will está bien escrito. Puede ser que por ahí no lo tome por la comilla. A ver, quiero verlo en otro lado. Lo tendría que tomar, pero vamos a probar. Ajá. Puede ser que esté tomándolo porque la comilla que me va a pedir es la comilla sencilla y a lo mejor eso es lo que está embromando. Hay veces que lo toma, hay veces que no lo toma. ¿Qué es lo que estaría mal, profe? Que no me está tomando el tamaño del botón. No tendría que hacer diferencia entre comilla y comilla. Profe, puede ser porque hay coma y no punto y coma. No, pero, puede ser que sea eso. Yo puse coma, perdón, no me había dado cuenta. Gracias. Pasa que la coma y la punta y coma están en el mismo lugar. Tenés razón, gracias. No lo había visto. Pensé que había puesto punta y coma. Ahí va. Sí. Gracias. Bueno, esto por supuesto no hace absolutamente nada. ¿Está bien? Porque no es un formulario todavía. Entonces, para que esto se convierta en un formulario, lo único que nos está faltando, ¿sí?, es colocar el tag form, ¿sí?, con el action que tiene que hacer. Nosotros acá vamos a llamar a un archivo, le tendríamos que dar la ruta, no le voy a dar la ruta porque va a estar en el mismo lado. También va a ser un JSP. Y le vamos a poner como método el post. Vamos a empezar con post, así vamos viendo cómo funciona. Bien, form. Este lo vamos a sacar de aquí. Y nos vamos a venir aquí. Y vamos a poner el form. Perfecto. Entonces, si todo esto anda, listo. Si yo pongo algo aquí, pongo limpiar, funciona. Y si pongo enviar, me da el famoso error 404. Y la idea es, lo que nos está faltando es el archivo al cual está llamando. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos llamando a un archivo que se llama archivo JSP. Me paro en el web content, voy a new, JSP, archivo, listo.
Vamos a volver para atrás. Fíjense que ahora no nos tiró absolutamente ningún error. Llamó al archivo JSP, lo convirtió en un servlet y nos mostró lo que nosotros hicimos. ¿Está bien? O sea, fíjense que acá dice archivo llamado desde inicio. Bien, bueno, vamos a mirar un poquito cómo hacemos para pasar parámetros de un lado a otro. Bueno, ustedes habrán visto que en el input type, tanto el text como el password, yo le coloqué un nombre. ¿Está bien? Entonces, yo voy a venir a mi archivo JSP y aquí voy a poner un texto, ¿sí? Estamos hablando de HTML, y ahora voy a hacer un scriptlet. Acuérdense que el scriptlet se tiene que escribir dentro del ángulo y el porciento. Y voy a usar algo muy sencillo, ¿sí? Que es traer un parámetro de un dato que estoy pasando. Para eso voy a poner igual. Vamos a usar el objeto request. Punto. Y vamos a usar getParameter. GetParameter. Y vamos a traer, del request getParameter, vamos a traer algo que se llamaba no. Vamos a guardarlo. Vamos a volver para atrás. Si todo anda bien, me tendría que decir, hola Mario. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Fíjense, si yo ahora coloco el método get. Lo guardo. Vamos a actualizarlo para que lo compile y lo vuelva a ejecutar. Y yo ahora pongo Mario. Fíjense en nuestra URL. Fíjense la diferencia que hay entre el método get y el método post. Fíjense que en el método get ustedes están pasando los parámetros a través de la URL, mientras que si lo pasan en el post, lo pasan en el encabezado y no se ve. ¿Estamos? Este método get y método post son muy importantes cuando nosotros veamos servlet, ¿sí? Pues nosotros vamos a hacer peticiones y esas peticiones las podemos hacer con el método get, el método get o el método post, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con servlet, fíjense yo si en este momento vengo y creo un servlet, fíjense que vengo y creo un servlet, ¿sí? No le voy a poner ningún package, yo le puedo poner fíjense que en el servlet que me creó, implementó los dos métodos, el método get y el método post. Yo me tengo que cubrir y tengo que tratar de implementar los dos métodos. Yo después les voy a explicar que yo puedo a través del doGet llamar al doPost, o sea, a través del doPost llamar al doGet. Eso lo vamos a ver cuando veamos servlet. ¿Está? Pues esto es un servlet.
Esto sí, es todo código Java. Fíjense que no lo colocó dentro del web content. Lo colocó dentro de lo que son las clases, ¿sí? Donde nosotros hacemos código Java exclusivo. Esto es un servlet, ¿sí? Public class server 1 extendido a HTTP servlet. ¿Estamos? O sea, esto es un servlet. Nosotros lo que estamos haciendo son archivos JSP, que se convierten en servlet en el servidor, pero a nosotros nos muestra código HTML con código Java. ¿Sí? Entonces yo de la misma manera, ¿sí? Podría traer el password y podría traer el usuario, tranquilamente. Ahora bien, vamos a armar algo como para que el usuario y la contraseña funcionen, o sea, vamos a armar código Java. Al fin y al cabo, la función que tiene el formulario es esa. Nosotros agarramos y lo mandamos al servidor y que el servidor se le arregle. ¿Está? Y haga lo que tenga que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer acá es esto, lo vamos a dejar, y vamos a venir a escribir código Java. Vamos a venir a escribir código Java puro. Y vamos a dejar que el JSP trabaje. ¿Sí? Entonces, vamos a definir una variable, por ejemplo, de tipo string, que vamos a llamar usu por usuario, y vamos a traer y acá sí, no me tengo que olvidar de poner el punto y coma, ¿sí? Porque esto es todo código Java. Acá le vamos a poner pass. Que le vamos a poner pass. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es un if. Entonces, if usu. ¿Se acuerdan que cuando es un texto es punto equals? Vamos a hardcodear. ¿Sí? Sea Mario, ampersand, ampersand, y pass punto equals. ¿Sí? Sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado, porque si yo tengo que meter HTML en el medio, ¿sí? Yo tengo que cortar el script. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá quiero poner bienvenido y el usuario. ¿Sí? Yo acá quiero poner bienvenido. Bienvenido no es código Java, por lo tanto, me va a traer un error. Entonces, para evitar que me dé el error, yo lo que voy a tener que hacer, y acá es donde está el gran inconveniente de lo que son los JSP, es que yo tengo que separar lo que es HTML de lo que es JSP propiamente dicho, de lo que es Java propiamente dicho, perdón. Y acá le vamos a poner usu. Bienvenido usuario. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Fíjense que nos tira un error. ¿Sí? Se dan cuenta del error que tira. Está tirando el error, ¿por qué? Y porque acá me está faltando que yo vuelva a abrir, ¿sí? Fíjense que ahí desaparece. Acá volvemos a tener código, ¿sí? Entonces, yo acá lo que quiero es, por ejemplo, ¿sí? Que se fije
O vamos a decirle que, no sé, que me dé un error, por ejemplo. Vamos a intentar con eso. Por ciento, perdón. Por ciento, error. Y acá volvemos a abrir el scripted y tenemos cuidado de que quede cerrado. Fíjense que la codificación es problemática. Sí, acá ponemos entonces Mario y acá ponemos cualquier cosa. Tendría que dar error. Y si ponemos Mario y 1, 2, 3, 4, me tendría que decir bienvenido Mario. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y bueno, a ver, yo en vez de que me dé un error acá, yo no quiero que me dé un error acá. Y además quiero escribir Java, porque me molesta poner HTML en este lugar. Entonces lo que yo puedo hacer es un response, punto, pero andamos malo, ¿eh? Hacemos un send redirect, ¿sí? Y lo mando a una página de error. Y ahí lo mando a una página HTML, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tendría que venir, lo guardo, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a mirar, ¿sí? Enviar. Nos da un error, 404, está bien, porque fue a buscar la página de error HTML y no la encontró. ¿Sí? Entonces vamos a buscar, vamos a hacer un nuevo HTML, le vamos a poner la palabra error, ¿sí? Que era el nombre que tenía. Página de error. Vamos a buscar para hacer más rápido. Colocamos el error. Vamos a hacer unos espacios en blanco. Y acá lo que vamos a hacer es un link a la página index.jcp. Bien. Opa. Guardar. Bien. Le ponemos Mario, ponemos enviar, aparece mi página de error con el send redirect, vuelvo a inicio. Bien. Como ustedes pueden ver, la cosa se simplifica un montonazo a lo que ustedes venían trabajando en modo C con los frames que venían trabajando, se les armaba un lío bárbaro, poder armar distintas pantallas, y acá, bueno, andamos muy sencillo, acá le podemos sacar un poquito ya los bordes, ya joden.
Le podemos sacar el color también. Lo guardamos. Bien, tendríamos el formulario. ¿Sí? A ver, acá le podemos poner fíjense que al ponerle el required, ¿sí? Me pide que rellene el campo. ¿Está bien? No me deja pasar si yo no relleno el campo correspondiente. O sea que acá ya estaría evitando que pudiera mandar las cosas en blanco. Ojo, no solo yo lo tengo que validar en el formulario, sino que yo también tendría que estar validando en mi archivo, en mi servlet, cuando esté trabajando en un servlet, porque acá estamos trabajando en un JCP, yo tendría que estar validando que no sean vacíos, ¿sí? O sea, eso sí o sí lo tienen que validar. Entonces, que esto no esté vacío. O sea, si hacemos una cosa rápida, acá poniéndole que si encuentra un vacío, que directamente me lo mande como error. ¿Está? Ustedes dirán, pero no va a pasar. Bueno, a ver, yo puedo llegar a insertar, ¿sí? Dentro del SQL, yo puedo insertar en la línea de comando, puedo insertar los vacíos, ¿sí? Entonces yo tengo que validar en ambos lugares que no me estén mandando datos, ¿sí? En mi sección de SQL, entonces yo tengo que evitar justamente eso. Entonces, lo que hay que hacer es no solamente validar dentro del formulario, sino que también tenemos que validarlo, ¿sí? Desde el lado del server, desde el lado del servidor. ¿Sí? Hacen una cosa muy sencilla, que vemos formularios cómo funciona. Y con esto, aunque no lo crean, es la primera clase de server, de JCP. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. ¿No? ¿Se entiende cómo funciona? Entonces ahí vemos el uso realmente del HTML. Por eso le decía que no hacía falta que supiéramos mucho HTML. Lo que nosotros necesitamos es conocer cómo ir colocando cada uno de los datos. Vuelvo a repetir, el JCP es muy complicada la escritura porque ustedes tienen que mezclar código HTML con JCP. Cuando ustedes trabajen con Servlet, lo ideal es que el servlet no genere HTML. Nosotros vamos a dar un ejemplo donde se genera HTML, ¿sí? Básicamente. Lo que quiero ver la semana que viene es algo un poquito más complejo ya con clases y JCP, y después empezar a ver algo ya de servlet como para que vean realmente cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Así que bueno, esto era lo básico que les quería mostrar hoy. Cómo armar un formulario, ¿sí? Que era de HTML. Y bueno, cómo manejarlo dentro de lo que es un JCP, ¿sí? Que no tuvieran mucho problema. O sea, uso del scripted principalmente, ¿sí? Fíjense que es código Java común y silvestre, donde aparece el HTML, lo que tengo que hacer es cortarlo. De esta manera yo puedo traer una variable, ¿sí? Puedo traer una variable, de la misma manera van a ver que se van a poder importar clases y todo lo demás. O sea, la semana que viene lo que vamos a ver es cómo importar una clase, cómo importar una librería dentro de lo que es un JCP, y armar algo un poquitito más complejo.
¿sí? A lo mejor ya los meto en la parte de sesión. Está que una idea un poquitito más interesante de cómo mantener sesión entre página y página, ¿sí? Y que no se me vaya la sesión. Yo acá lo que hice fue pasar un parámetro de una página a otra. No hicimos nada raro. ¿Sí? La idea es que ustedes manejen sesión como ya para empezar a ver cómo es esto de manejo de sesión, ¿sí? Que me permita entre página y página mantener el usuario, ¿sí? Y que cuando yo le diga cerrar sesión, cierre la sesión y no me deje entrar con ese usuario. ¿Está? O sea, ese sería lo que vendría ahora. Es armar un JCP un poquitito más complejo, ¿sí? En donde vamos a definir una clase, vamos a definir un objeto usuario, ¿sí? Una clase usuario, con los getters y los setters, para poder armarlo, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí trabajar con el usuario en sesión, y que vean que es muy sencillo, lo que sí vamos a tener que ir importando clases para poder llamarlas de una y del otro lado. Y bueno, eso sería lo básico que quería que vieran hoy. Ya después, lo que nos vendría después de JSP y sesión es empezar a ver ya la conexión con la base de datos. Eso sería la otra. ¿Está? Ya una vez que ya manejemos sesión y empecemos a ver servlet, ¿sí? Ahí ya ver conexión con base de datos. Pues le podría dar un JSP con conexión a base de datos, pero me parece una tontera, porque realmente nosotros tenemos que acceder a través de lo que es, sí, un servlet. A ver si tengo por acá. Compartir pantalla. Bien. No sé si lo ven. Vamos a agrandar un poquito. Sí, acá tendrían más o menos lo que yo les estaba diciendo. Esto es como realmente funciona, ¿sí? Esto está montado en el servidor. ¿Está bien? Entonces, ustedes hacen una petición, que es lo que nosotros hicimos, ¿sí? A través del formulario. En el servidor, el controlador acciona, puede necesitar otro ayudante, por ejemplo, una conexión a la base de datos, ¿sí? Devuelve los datos, el modelo o JavaBeans no es necesario que esté, y ese ayudante y controlador devuelve al servlet y genera datos a través de un JSP y nos muestra la respuesta. También yo podría hacer que en vez de un JSP genere un HTML, ¿sí? Que es lo no deseable porque nosotros estaríamos haciendo trabajar. Y acá dice, el servlet controla la gestión de la petición recibida, es posible que el servlet utilice otras clases. ¿Sí? Se obtienen los datos necesarios, los datos se manipulan, esto no es necesario, el servlet controlador obtiene los datos y se los envía al JSP. ¿Sí? Acá tienen más o menos cómo funciona. La solicitud que hacen, se recibe la solicitud, dentro del contenedor de servlet se produce la respuesta, se envía la respuesta a través de un JSP o un HTML. ¿Sí? Acá tienen básicamente cómo funciona el trabajo. Sí, acá fíjense que el servlet lo que está generando es una página de HTML. ¿Sí? Yo podría generar un JSP. ¿Sí? Esta es otra forma, JSP accionando con clases Java. Las clases Java son estos servlets famosos que nosotros tenemos, datos, recursos, y se obtienen los datos al revés. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ir viendo a medida que va pasando. Se va poniendo un poquitito más interesante el trabajo. Así que bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene entonces. Pásenla lindo y hasta la semana que viene. Buenísimo, profe. Gracias. Gracias, profe. Buen